Yo no tengo mensaje. Mi mensaje es mi vida. Virtudes del siervo de Dios, excelentísimo señor doctor, don José María Cázares y Martínez. Segundo obispo de Zamora y fundador del Instituto de Hermanas de los Pobres, Siervas del Sagrado Corazón. La espiritualidad de una persona nace de experimentar de una manera especial a Dios, de tratar con Él, de ir a Él, de hablar con Él. De ese modo de contemplar y captar a Dios, brotan las actitudes hacia nuestro Señor, hacia los demás, hacia las cosas y hacia sí mismo. La piedad es la fuente y el origen de toda la personalidad del señor Cázares. Es la virtud que responde a la relación, que no es de justicia, sino de afecto, de cariño, de confianza a Dios y de compasión y misericordia hacia su pueblo. Esta piedad la matiza con su personalidad respetuosa, sencilla, dedicada y atenta. La pedagogía de su oración es orar despacio, concentrado, estando en lo que se está y dedicando mucho tiempo. De su piedad surge una actitud reverente ante Dios. Su reverencia lo lleva a situarse como criatura ante su Señor. Ante la presencia sobrecogedora de Dios nuestro Señor, reconoce los grandes beneficios que brotan de su adorable providencia y se inclina ante ella para obedecerla y acatarla. La actitud de reverencia lo lleva inmediatamente a la historia, es decir, a ver por los intereses de Dios en sus criaturas. Vivir en rectitud es una consecuencia de su actitud reverente. Esta rectitud es la coherencia entre lo que piensa, siente y actúa. Es vivir todo por Dios, como un homenaje de cariño hacia Él, de veracidad y equidad consigo mismo y de justicia y caridad hacia los demás. Una frase que constantemente se le escucha es: Todo por Dios, porque si no se hace por Dios solo, es perdido. Todo, sin excluir nada, porque Dios es el que actúa en la salvación del pueblo. Dios, Él es la razón que lo mueve, es el objetivo al que tiende, es el premio de la salvación, es el Señor de todos, es el Señor de la historia, es el Dios providente que da la vida y la conserva. Para el siervo de Dios José María Cázares, Dios es el único testigo y confidente de sus sacrificios y trabajos. Solía decir: que solo Dios lo sepa. El ver por los intereses de Dios lleva al señor Cázares a ser justo, es decir, a servir al pueblo en lo que éste necesita para vivir en su dignidad de hijo de Dios. Por esta justicia es fiel a Dios y a la Iglesia en sus representantes. La justicia le da una decisión de ser veraz, cuidando la honra de los demás. Es libre al dar informes de otros y matiza la veracidad con el sigilo. Sirve a su pueblo con equidad, sin buscar provecho personal, tomando solo lo que le corresponde para vivir. No solo comparte de lo suyo, sino que se entrega a sí mismo con una caridad generosa y compasiva, especialmente hacia los más pobres. A la mujer y a los indígenas, vive con esmero, cariño y dedicación a su pueblo. Era de gran piedad y oración,
Por la noche hacía su ofrecimiento de obras y por largo tiempo se quedaba en sus rezos. A temprana hora de la madrugada llegué a oírlo orando en voz alta, dirigiéndose a Dios en tan expresivas y emocionadas palabras como si estuviera predicando. Yo quietecito lo escuchaba con verdadero placer. Era un hombre de oración. La misa la celebraba con una devoción que edificaba. Estaba diciendo misa y parecía de una pieza. Su apoyo era la oración y la confianza en el Todopoderoso. Rezaba los actos de fe, esperanza y caridad. Yo a él se los aprendí y todavía los rezo. Y se pasaba muchas horas antes de mediodía, hincado en el oratorio. Yo lo veía muy cerquita del altar, al pie del altar casi, y con mucho fervor. Todos los años, en la Semana Santa, acostumbraba pasar el jueves en la casa central. Y estando ahí esa noche del jueves al Viernes Santos, se podía observar que toda la pasaba en altísima contemplación de los misterios de la Pasión Santísima de nuestro Señor. Tenía una especial devoción a la pasión de nuestro Señor y a la Virgen, en el misterio de su Inmaculada Concepción y en la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe. Con motivo de la primera peregrinación guadalupana, escribió: Dupliquemos nuestro sincero homenaje al divino benefactor y añadamos un testimonio de amor a María Santísima, su don celestial, tesoro el más rico para los católicos mexicanos, prenda de beneficios y de eterna salud. Se le escuchó decir: Señor, haz que te ame más y dame más amor para quererte. La meditación de Jesucristo crucificado es un bálsamo precioso que dulcifica todas las penas. Mire, hija, Él es nuestro modelo. Distinguido con laurea en derecho civil, defendió las causas de los indigentes y los pobres, y también, sin acepción de personas, defendió y protegió la causa y los derechos de muchos. Sin embargo, movido e inspirado por la gracia de Dios, ya que los que viven en el mundo difícilmente logran juzgar por dónde va el camino del cielo, se volvió a la iglesia, dejó su tierra, abandonó su oficio y se fue a Morelia a cultivarse en las sagradas letras.
Ejerció en su tierra natal el cargo de juez con notable rectitud e integridad. Vivía como católico práctico y se dedicaba al estudio de las ciencias eclesiásticas. El obispo Cázares, en el ejercicio de su misión apostólica, se distinguía siempre por su rectitud, buen criterio y trato distinguido, y por su humildad y pobreza con que vivía. Su rectitud y respetabilidad quedan fuera de toda cavilación. Obraba indudablemente con justa conciencia. Se puede decir, por datos que tengo, que le asistía la justicia, que su rectitud en el cumplimiento del deber fue hasta el grado heroico. Mándeme su excelencia lo que a bien tenga, y será obedecido con todo gusto, pues sé muy bien que el que obedece no yerra. Expuso su vida en la defensa de campesinos inocentes, víctimas de la ley marcial expedida por el emperador Maximiliano. A la letra decía: Todas las personas que pertenezcan a una fuerza armada, y cualquiera que sea la denominación de ésta, su organización y carácter, quedan condenados a la pena de muerte, debiendo ser sentenciados por una corte marcial y ejecutada la sentencia en el término de 24 horas, sin apelación ni recurso de ninguna clase, y toda persona que implore a favor de los reos sufrirá la misma pena. El abogado Cázares, en diálogo personal con el monarca Maximiliano, le dijo: Vengo hasta aquí por ser usted el único responsable, porque fue el origen unipersonal de su decreto, el que es absolutista y de lesa humanidad, porque está fuera de toda ley y ha sometido a la nación a una nueva facción, la de los delatores, a quienes el decreto les concede una autoridad de fiscales veraces, sin comprobarlo, ya que están facultados para hacer un simple señalamiento, hasta anónimo, sobre cualquier persona, a la que de inmediato se le detendrá y sin defensa será pasado por las armas. Esta situación tiene hundida a la nación en la zozobra y la desconfianza de unos a otros, que no en la unificación, y sin conseguir adeptos a la causa de usted. Así los pueblos y los caminos serán sembrados de huérfanos y de viudas en una tragedia nacional. En efecto, se derogó la ley marcial en octubre de 1866. La caridad nació para el señor Cázares allí al pie del cadalso, donde la ejercitó a la vez que la justicia, no solo sosteniendo los derechos de ésta, sino prefiriendo permanecer en la prisión, no contentándose con la promesa de que saldrían a su tiempo los presos, sino rehusando él su propia libertad hasta verlos a ellos salir adelante. Ejercitó también la fortaleza, defendiendo los derechos de la libertad de la patria, y esto sin temor. Ejercitó a la vez la templanza, sin propasar ni un ápice la verdad. ¿Qué debemos pensar de cada uno de los actos libres que ejecutó durante su preciosa vida?
en los cuales un joven seglar nos deja pasmadas con su rectitud, su firmeza, su caridad con el infortunio, su lealtad a su gobierno y a sus leyes, su amor a la justicia, la veracidad en sus palabras, el desprendimiento. Recibió entonces, en el silencio de la oración, el primer llamado al sacerdocio, que le llamaba por medio del sufrimiento que había remediado en los pobres, a vivir la sublime caridad que será su virtud predilecta, como lo veremos en el decurso de sus actos. Fue un patriota. El extinto fue un prelado de amplia ilustración, de grandes energías y de costumbres austeras y sencillas. Las grandes energías y verdadero patriotismo del amado señor Cázares fueron perfectamente reconocidos por todos cuantos lo trataron en la intimidad. Decir la verdad, defender la verdad, persuadir la verdad y morir por la verdad si necesario fuera. La verdad nunca hace daño ni a los que la dicen ni a los que la escuchan. Es de todos conocido que el culto a la fe cristiana que inflamó a las más destacadas y principales ciudades de esta diócesis se debe atribuir a la labor incesante del obispo. En verdad, no solo instruyó a las más notables ciudades de la diócesis, sino también a los más humildes pueblos indígenas que están escondidos en los escarpados montes donde había que recordar los preceptos de Cristo, cosa que se realizó con un trabajo ininterrumpido. No fueron, sin embargo, las distancias o el inhóspito acceso a las poblaciones la principal dificultad. En algunos poblados indígenas y en varias de las principales ciudades de la diócesis, algunos que pertenecían a la secta y doctrina de los protestantes diseminaron esta mala semilla, pero la dificultad y el ánimo adverso de los más notables ciudadanos contra el obispo no lo alejaron ni desanimaron. Ningún temor, ni las amenazas de los malos lo hicieron desistir y antepuso el ganarse sus almas a su misma vida. Cuando predicaba al pueblo, no lo hacía de tal modo que resaltara principalmente la viveza oratoria, sino que se propuso imitar aquel estilo que estuvo en uso de los santos padres de la iglesia primitiva, y poniendo el ejemplo, viviendo con constancia y diligencia aquello que predicaba, se hizo oír libremente por todos. Plácenos declarar que la realidad superó con mucho a lo que la fama. Aquí la religión es reina y señora de las conciencias. Ella informa las costumbres públicas y privadas. Ella dirige la educación del niño y guía los pasos del hombre en la senda peligrosa de la vida. Su influencia bienhechora santifica y gobierna las relaciones de las familias y la vida íntima del hogar. Alienta el fervor y produce por doquiera edificantes y conmovedoras manifestaciones de piedad. Ella inspira en las clases acomodadas generosas acciones en beneficio de los necesitados, y hace de los ministros sagrados sacerdotes humildes, abnegados, celosos, en una palabra, varones formados, según el corazón de Dios. Y no es posible contemplar este cuadro sin que aparezca bañada por los resplandores de gloria inmortal la nobilísima figura de un verdadero y grande apóstol, el ilustrísimo señor Cázares de santa memoria. Suya es la obra que consideramos y que arranca de nuestros labios palabras de admiración y lágrimas de consuelo a nuestros ojos.
Sus huellas benditas han quedado hondamente impresas, lo mismo en las fértiles llanuras que en las pendientes escabrosas de los montes, en las inhospitalarias playas del océano, en todas las regiones de este obispado humedecidas aún con los sudores de sus incesantes fatigas pastorales. La obra del señor Cázares era callada, humilde, persistente, que sobrevive a su muerte. Era un hombre valiente en todos sentidos. Su vida fue un apostolado continuo. La grandeza del obispo Cázares está en que se propuso evangelizar nuevamente a su grey y lo logró. Se dedicó a predicar la palabra de Dios de modo sencillo, claro, interesante a todos. Cosas de relumbrón, chubascos de oratoria y de hojarasca jamás, la doctrina cristiana al alcance de todos. La figura noble y austera del ilustrísimo señor obispo don José María Cázares y Martínez fue un gran carácter, a su talento claro y profundo como pocos, a su ciencia teológica, jurídica y filosófica nada común, a su lógica contundente reunía una serenidad cristiana y una firmeza apostólica y pastoral, inexorable como ninguna. Vuestra Señoría Ilustrísima, que así enseña con su palabra sencilla y contundente, como edifica con la práctica de todas las virtudes y el seguimiento de los consejos evangélicos. El excelentísimo señor Cázares recogió la herencia de su santo predecesor y con el mismo noble ideal de dar gloria a Dios, de salvar las almas, en medio de abnegaciones y sacrificios organizó numerosos sacerdotes, afirmó la fe de los pueblos e intensificó su piedad. Laboró infatigable por dar parte a los indígenas en la cultura cristiana y sembró de colegios de religiosas por él fundadas toda la diócesis. Duro es decir la verdad contra los amigos, pero más amiga es la verdad. Debemos trabajar por aumentar sin término el número de los amigos de Dios. Si aún le soy necesario a mi pueblo, no rehúso el trabajo. Admirable fue también su vigor en sus prolongadas enfermedades, y casi increíble y digna de admiración la fortaleza de su inquebrantable ánimo. Desde el principio hasta el último día, desempeñó su oficio íntegramente en aquellas cosas que a él, con la dignidad episcopal, le fueron encomendadas. Siempre llevó con paciencia el trabajo, a pesar del dolor de su enfermedad. Ninguna queja dolorida escuchamos de su boca. Con ánimo siempre firme, sin renunciar en nada a los cuidados de la grey, a él confiada, salió a los pueblos cercanos, donde ejerció hasta el final su sagrado oficio. El muy ilustre enfermo conservó su serenidad acostumbrada. Una hora antes de entrar en agonía pidió la santa absolución y a las 4:10 de la tarde le llevó el Señor a la región de la tranquila paz con el tesoro inmenso de una vida consagrada al servicio de Dios, literalmente dividida entre el estudio, el trabajo y la oración, basada en el cumplimiento del deber y en aquella oscuridad que el cielo disipó con una fama universal de sabiduría y de santidad, de prudencia y de energía. Su humildad fue premiada con el respeto y amor de los amigos y enemigos de la causa católica y acompañada del desprendimiento perfecto de las cosas de la tierra y de un continuado sacrificio. El ilustrísimo señor arzobispo don José María Cázares, acrisolada su alma por atrocísimas penas morales, contradicciones muy grandes y amarguras poderosas,
ellas por sí solas para formar un santo. Hombre virtuoso que ha consumido sus energías en aras del bien social. Hombre que ha pasado 70 años de vida haciendo el bien, practicando la virtud, huyendo los honores, ardiendo en caridad por sus semejantes. Con tal que yo vaya al cielo, ¿qué importa el camino? Yo lo refiero todo a aquel que solo es digno de todo honor y toda gloria, por quien y para quien todas las cosas han sido hechas, y sin el que nada de lo que es sería.